Hola, queridos. ¿Cómo están? Mi nombre es Esperanza y tengo 64 años. Los saludo desde mi casita aquí en Tlaxcala, México, donde he vivido toda mi vida. Hoy quiero contarles algo que jamás pensé que compartiría con nadie, pero siento que es momento de hacerlo. Tal vez alguna de ustedes, mis queridas, esté pasando por algo parecido, o conozca a alguien que necesite escuchar esta historia. Antes que nada, si esta es la primera vez que visitan este canal, les pido de favor que le den like a este video y se suscriban. Sus comentarios siempre me llegan al corazón, y me encanta saber de qué país nos ven. ¿Están viendo desde México, desde Colombia, Argentina, Perú? Escriban en los comentarios, me da mucho gusto conocerlas. Pónganse cómodas, porque lo que les voy a contar no es fácil de escuchar, pero tampoco fue fácil de vivir. Durante 32 años creí conocer al hombre con el que me casé. Durante 32 años creí que mi esposo Aurelio era un hombre trabajador, honesto, que se sacrificaba por nuestra familia. Durante 32 años viví una mentira tan grande, tan perfectamente construida, que cuando finalmente se desmoronó, por un momento pensé que era yo la que estaba perdiendo la razón. Mi historia comenzó a cambiar una tarde de marzo del año pasado, cuando mi nieta Sofía llegó corriendo a mi casa con su celular en la mano y una expresión que nunca voy a olvidar. Abuela, me dijo con la voz quebrada, necesito enseñarle algo, pero prométame que se va a sentar primero. Lo que vi en esa pantalla no solo destruyó mi matrimonio, sino que me hizo darme cuenta de que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada por el hombre en quien más confiaba. Pero también, queridas mías, fue el momento en que descubrí una fortaleza que ni yo sabía que tenía, porque a los 64 años, cuando muchos piensan que ya no queda tiempo para empezar de nuevo, yo demostré que siempre es momento de tomar las riendas de nuestra vida. Prepárense un tecito, acomódense bien, porque esta historia tiene muchas vueltas. Y al final, espero que se den cuenta, como me di cuenta yo, de que nunca es tarde para defender nuestra dignidad y escribir un nuevo capítulo en nuestra vida. Mi historia con Aurelio comenzó en 1989, aquí mismo en Tlaxcala. Yo tenía apenas 29 años y trabajaba en una pequeña panadería del centro. Era una muchachita todavía, pero ya había visto suficiente de la vida como para saber lo que quería: un hombre bueno, trabajador, que me respetara y con quien pudiera formar una familia decente. Aurelio tenía 32 años cuando nos conocimos. Era albañil, tenía unas manos fuertes y callosas que hablaban de trabajo honesto. Vivía con su mamá, doña Carmen, en una casita humilde pero limpia del barrio de San Esteban. Me gustaba cómo trataba a su madre, como siempre llegaba temprano del trabajo, como se quitaba la gorra cuando me saludaba. En ese tiempo, esos detalles significaban mucho para una joven como yo. Nos casamos por el civil en febrero de 1991, una ceremonia sencilla en el registro de la plaza principal. Mi papá, que en paz descanse, no tenía mucho dinero, pero nos regaló una semana en Veracruz para nuestra luna de miel. Recuerdo que Aurelio se veía tan feliz, tan ilusionado hablando de nuestros planes, de los hijos que tendríamos, de la casa que construiríamos juntos. Los primeros años fueron buenos, no se lo voy a negar. Aurelio trabajaba construcción aquí en el estado. A veces tenía que irse por semanas a obras en Puebla o hasta el Estado de México, pero siempre regresaba los fines de semana con su raya completa. Era cariñoso conmigo, me ayudaba con los quehaceres cuando podía, y cuando nació nuestra primera hija, Marisol, en 1993, yo pensé que tenía al mejor marido del mundo. La vida en Tlaxcala no era fácil para una familia de clase trabajadora como la nuestra. Aurelio ganaba apenas lo necesario para rentar una casita de 2 cuartos cerca del mercado. Yo me puse a trabajar lavando ropa ajena para ayudar con los gastos. Cuando nació nuestro segundo hijo, Javier, en 1996, las cosas se pusieron más apretadas económicamente, pero éramos felices. O al menos, yo era feliz. Todo cambió en el año 2000,
cuando Aurelio llegó una noche con una noticia que, me dijo, cambiaría nuestras vidas para siempre. Esperanza, me dijo mientras cenábamos unos quesadillas que había preparado, me ofrecieron trabajo en Estados Unidos. Un conocido de la obra me dijo que allá puedo ganar en dólares, 3 veces más de lo que gano aquí. Podríamos comprar terreno, construir una casa propia, darles mejor educación a los niños. Yo me quedé helada. Estados Unidos se me hacía tan lejos, tan incierto. ¿Y nosotros qué? Aurelio, le pregunté, ¿nos vamos todos? Él movió la cabeza. Al principio no, mi amor. Primero me voy yo solo, me establezco, junto dinero, y después las mando traer. Será por un tiempo nada más, te lo prometo. Esa conversación se me grabó porque fue la primera vez que vi a mi esposo llorar. Me abrazó fuerte y me dijo que era lo más difícil que había tenido que decidir en su vida, pero que lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. No quiero que mis hijos crezcan con las limitaciones que tuve yo, me dijo. Allá puedo darles todo lo que se merecen. En marzo de 2001, Aurelio se fue a Estados Unidos. Recuerdo perfectamente ese día porque llovía mucho, y yo pensé que hasta el cielo estaba triste por nuestra separación. Los niños lloraron cuando su papá se subió a ese autobús que lo llevaría a Tijuana, donde, según me explicó, unos conocidos lo ayudarían a cruzar la frontera. Las primeras semanas fueron terribles. Marisol, que ya tenía 8 años, preguntaba todos los días cuándo regresaría su papá. Javier, de apenas 5 años, no entendía por qué papá se había ido. Yo trataba de ser fuerte para ellos, pero por las noches, cuando estaban dormidos, lloraba sin parar. La primera llamada de Aurelio llegó después de un mes. Su voz se escuchaba lejana, distorsionada, pero estaba bien. Me contó que había llegado sano a Los Ángeles, California, que ya tenía trabajo en construcción, que la vida allá era cara pero que pronto empezaría a mandarme dinero. Dame unos meses para establecerme bien, me decía, y después vemos cómo las traigo. Y efectivamente, a los 3 meses llegó la primera remesa, $500 americanos que se convirtieron en más dinero del que yo había visto junto en mi vida. Con ese dinero pude pagar varios meses de renta por adelantado, comprar ropa nueva para los niños, hasta un televisor más grande. Los vecinos me miraban con envidia sana, diciendo que qué suerte tenía de tener un marido tan trabajador en el gabacho. Las llamadas de Aurelio llegaban cada domingo por la tarde, siempre a la misma hora. Me platicaba de su trabajo, de lo diferente que era todo allá, de lo mucho que nos extrañaba. A veces hablaba con los niños, pero las llamadas no duraban mucho porque, según me explicaba, las tarjetas telefónicas eran caras y tenía que cuidar el dinero. Los años pasaron y nuestra vida se organizó alrededor de esa rutina. Las remesas de Aurelio llegaban religiosamente cada mes, siempre entre $400 y $600. Las llamadas dominicales se volvieron nuestro momento más importante de la semana. Yo le contaba a Aurelio todo lo que pasaba con los niños, sus calificaciones en la escuela, sus travesuras, cómo iban creciendo. Con el dinero que mandaba, pude dejar de lavar ropa ajena y dedicarme completamente a los niños. Compramos un terreno pequeño en la orilla de Tlaxcala y empezamos a construir nuestra casa, poquito a poquito. Aurelio me decía por teléfono dónde poner cada cuarto, como quería que fuera la sala, la cocina. Cuando regrese, me decía siempre, va a estar todo listo para vivir como una familia de verdad. Los domingos, después de su llamada, yo me sentaba a escribirle cartas largas que nunca envié, porque no tenía su dirección exacta. Según me explicaba, vivía en una casa con otros trabajadores mexicanos, y como no tenían papeles, era mejor no arriesgar que llegara correspondencia con nombres. Es por seguridad, mi amor, me decía. Ya sabes cómo están las cosas allá con la migración. Marisol creció esperando a su papá. Cuando cumplió 15 años en 2008, lloramos juntas porque él no pudo estar en su fiesta. Aurelio me mandó dinero extra para hacerle una celebración bonita, y por teléfono le cantó las mañanitas, pero no era lo mismo. El próximo año regreso, le prometió,
para tu graduación de la secundaria, pero no regresó. Javier también sintió mucho la ausencia de su padre. Era un niño noble, pero necesitaba esa figura masculina. Yo hacía lo que podía, pero había cosas de hombres que yo no sabía enseñarle. Cuando cumplió 15 años, en 2011, me dijo algo que se me quedó grabado: mami, mi papá ya no nos quiere, por eso no regresa. Esa noche llamé a Aurelio llorando, y él me juró por la Virgen de Guadalupe que nos amaba más que a su vida, que todo lo que hacía era por nosotros. Durante todos esos años, yo mantuve mi fe en mi matrimonio. Claro que había momentos difíciles, momentos en que me sentía sola, que extrañaba tener a un hombre a mi lado. Pero cada vez que dudaba, llegaba la remesa, llegaba la llamada dominical, y yo pensaba que tenía suerte de tener un esposo tan dedicado, tan sacrificado. Hubo señales que ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que debía haber puesto más atención. Por ejemplo, Aurelio nunca quiso que yo le marcara a él. Mi teléfono es de trabajo, me decía, y el patrón no permite llamadas personales. Es mejor que yo te hable los domingos. También, nunca me mandó fotos de donde vivía, de sus compañeros de trabajo. Las cámaras son muy caras acá, me explicaba, aunque yo veía que hasta los vecinos más pobres ya tenían celulares con cámara. Una vez, en 2005, le sugerí que fuera a visitarlo con los niños. Aurelio, le dije, ya llevamos 4 años separados. Los niños necesitan ver a su papá, y yo a mi esposo. Se puso muy nervioso, tartamudeaba por teléfono. No, mi amor, es muy peligroso. La migración está muy estricta, y si vienen y no pueden regresar, ¿qué hacemos? Mejor esperamos a que yo vaya para allá. En 2010, cuando ya habían pasado 9 años, le insistí más fuerte. Aurelio, ya es tiempo de que regreses, aunque sea por unas semanas. Marisol va a cumplir 17 años, Javier ya tiene 14. Se están haciendo grandes sin su papá. Él me dijo que entendía que ya tenía planes de regresar, pero que había surgido una oportunidad muy buena de trabajo, un contrato que podía durar 2 años más y que nos iba a asegurar el futuro para siempre. Yo le creí, siempre le creí, porque el dinero llegaba puntual, porque me hablaba cada domingo, porque cuando hablaba de nosotros su voz sonaba llena de amor y nostalgia. Porque, ¿qué mujer sospecharía que el hombre que lleva 15 años manteniendo a su familia desde lejos está viviendo una mentira? Los vecinos a veces me decían cosas. Doña Reyes, que vivía en la esquina, una vez me comentó: «Ay, Esperanza, qué raro que tu esposo no haya regresado ni una sola vez en tantos años. Mi compadre que está en Chicago viene cada 2 años por lo menos». Yo la defendía. Es que Aurelio no tiene papeles, doña Reyes. Es más difícil para él. Otra vecina, María Elena, me dijo una vez: ¿y no has pensado en irte para allá? Ya con tanto tiempo, ya debería poder arreglar para que vayan. Yo también tenía una respuesta. Él dice que todavía no es seguro. ¿Qué mejor esperemos a que él arregle su situación legal? En el 2015, Marisol se casó con un buen muchacho de aquí de Tlaxcala. Aurelio no pudo venir a la boda, pero nos mandó $1000 para hacer una fiesta bonita. Por teléfono le hablamos desde la iglesia, lloramos juntos, y él le dijo a Marisol que cuando regresara le iba a dar la bendición como se debe. Javier, que ya tenía 19 años, le reclamó por teléfono: «Papá, ¿cuándo va a regresar de verdad? Mi hermana se casó y usted ni siquiera la pudo abrazar». Aurelio se puso a llorar por teléfono. «Hijo», le dijo, «no sabes lo que me duele perderme estos momentos, pero todo lo que hago es por ustedes, para que tengan una vida mejor». Después me habló a mí: «Esperanza, te juro por Diosito Santo que el próximo año regreso. Ya tengo suficiente ahorrado para comprar nuestro terreno más grande y poner un negocio». Pero 2016 llegó y se fue, y 2017 también, y 2018, cada año con la misma promesa, cada año con la misma excusa: un trabajo más, una oportunidad más, un poquito más de dinero para asegurar nuestro futuro. Para el 2020,
Yo ya tenía 55 años. Había pasado mi vida adulta completa esperando a un hombre. Mis hijos ya eran grandes. Marisol tenía su propia familia y Javier estudiaba una carrera técnica. La casa estaba casi terminada. Teníamos ahorros en el banco, pero yo me sentía vacía. Me levantaba cada mañana en esa cama que había estado fría por casi 20 años, y me preguntaba si así iba a pasar el resto de mi vida. Fue por esas épocas cuando empecé a tener una sensación extraña, como si algo no cuadrara del todo. Pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas empezaban a formar un patrón que me inquietaba. Aurelio había cambiado su manera de hablar, usaba palabras que yo nunca le había escuchado, hacía referencias a lugares de Estados Unidos con una familiaridad que me parecía demasiada para alguien que supuestamente solo trabajaba y no salía. La inquietud que había empezado como una pequeña piedra en mis zapatos se fue convirtiendo en una molestia constante. Era como cuando uno siente que algo anda mal en el cuerpo, pero no sabe exactamente qué. Pequeñas inconsistencias en las historias de Aurelio empezaron a acumularse en mi mente como gotas de agua que forman un río. Por ejemplo, en una ocasión, durante una de nuestras llamadas dominicales de 2021, Aurelio mencionó que había nevado mucho y que no había podido trabajar por varios días. Está muy feo el clima acá en Los Ángeles, me dijo. Pero yo, que ya tenía televisión por cable y veía las noticias internacionales, sabía que Los Ángeles no era un lugar donde nevara frecuentemente. Cuando le pregunté sobre eso la siguiente semana, cambió de tema rápidamente. Otra vez me contó que había ido al doctor porque se había lastimado la espalda en el trabajo, y que el seguro médico le había cubierto todo. Pero luego, en otra conversación, mencionó que no tenía seguro porque no tenía papeles. Cuando le señalé la contradicción, me dijo que había confundido las historias, que a veces mezclaba lo que le pasaba a él con lo que les pasaba a sus compañeros de trabajo. Lo que más me extrañaba era que nunca me dejaba hablar con sus compañeros mexicanos. En 20 años, jamás había escuchado a ninguna otra persona en el fondo cuando hablábamos por teléfono. Vivo con puro gringo, me explicaba, y cuando llego del trabajo ya están dormidos o viendo televisión. Pero, en 20 años nunca coincidió con ningún paisano. También me llamaba la atención que su manera de hablar había cambiado. Antes, cuando vivía conmigo, Aurelio hablaba como cualquier hombre de Tlaxcala, pero después de tantos años en Estados Unidos, había adoptado modismos que no sonaban ni mexicanos ni americanos. Decía cosas como vamos a checar en lugar de vamos a revisar, o tengo que ir al grocery cuando se refería al supermercado. Al principio pensé que era normal, que había adoptado palabras del inglés, pero algo en la forma como las decía me sonaba falso. El dinero seguía llegando puntualmente, eso sí, cada mes, entre 400 y $600, depositados en una cuenta que él había abierto para mí en Bancomer, pero nunca variaba mucho la cantidad, nunca llegaba más aunque él me dijera que había trabajado tiempo extra, nunca llegaba menos aunque me contara que había estado enfermo. Era como si tuviera programado mandar exactamente esa cantidad cada mes. En 2022, mi curiosidad se volvió más fuerte que mi miedo a la verdad. Una tarde, después de una llamada particularmente extraña donde Aurelio me contó que había conocido a una familia mexicana muy nice que lo habían invitado a cenar tamales. Nice, mi Aurelio nunca había usado esa palabra en español. Decidí hacer algo que jamás había hecho, investigar un poquito por mi cuenta. Le pedí a mi nieta Sofía, que ya tenía 18 años y sabía mucho de computadoras, que me ayudara a buscar información sobre mexicanos en Los Ángeles. Abuela, me dijo, hay páginas en Facebook donde la gente se conecta, grupos de mexicanos en diferentes ciudades de Estados Unidos. ¿Quiere que busquemos a mi abuelo? Mi corazón se aceleró. Durante 20 años había aceptado que no podía contactar a Aurelio directamente, que era demasiado peligroso por la migración, que era mejor esperar sus llamadas. Pero, ¿y si había una forma de encontrarlo?
de darle una sorpresa, Sofía creó un perfil de Facebook para mí y me enseñó a buscar. Empezamos por grupos de mexicanos en Los Ángeles, de trabajadores de construcción, de personas de Tlaxcala viviendo en Estados Unidos. Durante días revisamos fotos, leímos historias, tratamos de encontrar alguna pista de Aurelio. No encontramos nada, ni una sola foto, ni una sola mención, ni siquiera alguien que dijera conocer a un Aurelio de Tlaxcala trabajando en construcción. Era como si mi esposo fuera un fantasma en esa ciudad de millones de personas. Abuela, me dijo Sofía una tarde, ¿no le parece raro que en 20 años mi abuelo no aparezca en ninguna foto con amigos, en ninguna celebración del 15 de septiembre, en ningún evento de la Iglesia mexicana? Los mexicanos en Estados Unidos son muy unidos, siempre hay fotos de las fiestas. Tenía razón, yo había visto reportajes en la televisión sobre las comunidades mexicanas en Estados Unidos, siempre había celebraciones, siempre había grupos, siempre había fotos. ¿Cómo era posible que Aurelio fuera invisible durante tanto tiempo? Fue entonces cuando Sofía me sugirió algo que me heló la sangre. Abuela, ¿y si buscamos su nombre en México? Digo, para descartar que esté acá y no allá. Era una idea absurda, ¿verdad? Si Aurelio estuviera en México, ¿cómo iba a estar mandando dinero desde Estados Unidos? Pero algo en el fondo de mi corazón me decía que lo hiciéramos. Así fue como empezamos a buscar a Aurelio no en Los Ángeles, California, sino en México. Buscamos en redes sociales de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México, de todos los lugares donde él había trabajado construcción antes de irse, y por días, no encontramos nada, hasta que una tarde de marzo del año pasado, Sofía se quedó muy callada frente a la computadora, su cara se puso pálida, y yo supe inmediatamente que había encontrado algo malo, muy malo. Abuela, me dijo con la voz temblorosa, creo que tiene que sentarse antes de ver esto. Y lo que me enseñó en esa pantalla no fue solo el final de mi matrimonio, fue el final de la vida que yo creía haber vivido durante 32 años. Lo que Sofía había encontrado era una foto de Facebook, una foto aparentemente inocente, de una celebración familiar, tomada apenas 2 semanas antes. En ella aparecía un hombre que se veía exactamente como mi Aurelio, pero unos años mayor, rodeado de una familia que yo nunca había visto en mi vida. El hombre de la foto tenía los mismos ojos de mi esposo, la misma sonrisa chueca que me había enamorado en 1989, las mismas manos grandes que recordaba de nuestros primeros años de matrimonio, pero estaba abrazando a una mujer que no era yo, rodeado de niños que no eran mis hijos, en una casa que definitivamente no estaba en Los Ángeles, California. Abuela, murmuró Sofía, la foto dice que fue tomada en Cuernavaca, Morelos, y mire la fecha, hace 2 semanas. Mis piernas se volvieron de gelatina. Me senté en una silla y le dije a Sofía que me leyera toda la información del perfil. El nombre era Aurelio Hernández Morales, los mismos apellidos de mi esposo. La edad coincidía perfectamente. Y las fotos, Dios mío, las fotos eran definitivamente de mi marido, pero no eran fotos de un hombre solo en Estados Unidos, extrañando a su familia. Eran fotos de un hombre viviendo una vida completamente diferente. Fotos en restaurantes con esa mujer desconocida, fotos de cumpleaños familiares, fotos de navidades que él nunca había pasado conmigo, fotos de una vida que había estado viviendo mientras yo lo esperaba en Tlaxcala. En una de las fotos más recientes, estaba celebrando el cumpleaños de un niño que le decía papá en los comentarios. Un niño que parecía tener unos 12 años. 12 años. Mi mente empezó a hacer cálculos terribles. Si ese niño tenía 12 años, había nacido alrededor del 2011. Aurelio llevaba 10 años diciéndome que estaba en Estados Unidos cuando tuvo ese hijo con otra mujer. Sofía siguió leyendo los comentarios de las fotos, y cada uno era como un puñal en mi corazón. Mi amor, qué bonita foto de nuestra familia, escribía la mujer desconocida. Papá, gracias por la fiesta tan padre, escribía una niña que parecía tener unos 15 años. Feliz aniversario de bodas,
Que Dios los bendiga, escribía alguien más en una foto donde Aurelio llevaba un traje que yo nunca le había visto. Aniversario de bodas. Había estado casado con otra mujer mientras seguía casado conmigo. Había formado otra familia mientras me mandaba dinero y me prometía que regresaría. Había sido padre de otros hijos mientras mis hijos crecían preguntándose por qué su papá no volvía nunca. Abuela, me dijo Sofía suavemente. Hay más. En su información dice que trabaja en una empresa constructora aquí en México, y que vive en Cuernavaca desde hace 15 años. 15 años en Cuernavaca, no 20 años en Los Ángeles. Durante 15 años, mi esposo había estado a menos de 3 horas de distancia de Tlaxcala, viviendo con otra familia, construyendo otra vida, siendo otro hombre. La habitación empezó a dar vueltas. 20 años de mi vida esperando a un fantasma. 20 años criando sola a mis hijos mientras él criaba a otros hijos. 20 años durmiendo en una cama fría mientras él compartía la suya con otra mujer. 20 años de domingos esperando su llamada. 20 años de remesas que ahora entendía de dónde venían, no del trabajo sacrificado en Estados Unidos, sino de la culpa de mantener una mentira. Sofía me abrazó mientras yo lloraba. Lloraba por los años perdidos, por la humillación, por mis hijos que habían crecido sin padre porque su padre había elegido ser padre de otros. Lloraba por la mujer ingenua que había sido, por haber creído durante tanto tiempo en una historia que ahora se me hacía obvia que era falsa. Pero después de llorar, después de sentir que mi mundo se desmoronaba, algo comenzó a despertar dentro de mí, algo que había estado dormido durante 20 años. Una rabia fría, calculada, que me llenó de una energía que no había sentido en décadas. Sofía, le dije limpiándome las lágrimas, necesito que me ayudes a averiguar todo sobre esa otra familia. Todo, dónde viven, cómo se llaman, desde cuándo están juntos, cuántos hijos tienen, todo. Mi nieta me miró con admiración y un poco de miedo. ¿Qué va a hacer, abuela? No lo sé todavía, le respondí. Pero después de 20 años de vivir en una mentira, es hora de que toda la verdad salga a la luz. Y tu abuelo va a tener que enfrentar las consecuencias de haber jugado con 2 familias como si fuéramos juguetes. Esa noche no dormí ni un minuto. Mi mente no paraba de procesar toda la información, de recordar cada llamada telefónica con una perspectiva completamente nueva, de entender finalmente por qué tantas cosas no habían cuadrado durante todos esos años. Al día siguiente era domingo, el día de la llamada semanal de Aurelio. Por primera vez en 20 años, yo sabía más sobre mi esposo de lo que él pensaba que yo sabía, y por primera vez en 20 años, yo iba a tener el control de esa conversación. Esa noche del sábado no dormí absolutamente nada. Me quedé sentada en la sala de mi casa, mirando por la ventana hacia la madrugada, planeando qué iba a hacer con toda la información que tenía. Por primera vez en 20 años, yo tenía ventaja sobre Aurelio. Él no sabía que yo sabía la verdad, y eso me daba un poder que nunca había tenido en nuestro matrimonio. Mi primera idea fue confrontarlo directamente durante la llamada del domingo, gritarle todo lo que había descubierto, decirle que era un mentiroso, un traidor, un mal hombre. Pero mientras más pensaba en eso, más me daba cuenta de que no era la mejor estrategia. Si lo confrontaba de inmediato, él iba a negar todo, iba a inventar nuevas mentiras, iba a tratar de confundirme como lo había hecho durante tantos años. No, esta vez tenía que ser inteligente, esta vez tenía que jugar sus propias reglas, pero mejor que él. Al amanecer, llamé a Sofía y le pedí que viniera temprano. Mija, le dije cuando llegó, necesito que me ayudes a planear algo muy importante. Tu abuelo ha estado jugando conmigo durante 20 años, y ahora es mi turno de jugar. Lo primero que hicimos fue investigar más profundamente a la otra familia. Sofía era muy hábil con las redes sociales, y entre las dos empezamos a armar el rompecabezas completo de la doble vida de Aurelio. La mujer se llamaba Patricia Ruiz, tenía 48 años, y según su perfil de Facebook, estaba casada con Aurelio desde 2008. Tenían 3 hijos juntos, una niña de 15 años,
un niño de 12, y una bebé de apenas 2 años. 2 años. Aurelio había tenido una bebé con esta mujer hace 2 años, cuando él ya tenía 58 años, mientras yo, su esposa legal, esperaba sus llamadas dominicales. Él estaba criando a una bebé con otra mujer, pero lo que más me dolió fue descubrir que esta Patricia sabía de mi existencia. En algunas publicaciones viejas, ella hacía referencias a la ex de Aurelio en Tlaxcala y a los hijos grandes que viven con su mamá. Ex, me había llamado ex, como si yo fuera parte del pasado de Aurelio, cuando en realidad yo seguía siendo su esposa legal, la madre de sus primeros hijos, la mujer que había esperado fielmente durante 2 décadas. Abuela, me dijo Sofía después de horas de investigación, creo que esta mujer cree que usted y mi abuelo están divorciados. Mire, aquí dice que se casaron por el civil en 2008, y habla de él como su esposo, no como su pareja. Bigamia. Aurelio se había vuelto a casar sin divorciarse de mí. Eso no solo era una traición personal, era un delito. Mi esposo era oficialmente un bígamo. Durante toda esa semana, mientras esperaba la llamada del domingo, estuve planeando mi estrategia. No iba a confrontarlo todavía. Primero necesitaba más información, más evidencias, más armas para cuando llegara el momento de la batalla final. Decidí que iba a seguirle el juego durante algunas semanas más, pero ahora con los ojos completamente abiertos. También tomé una decisión muy importante, iba a contactar a un abogado. Durante 20 años había dependido completamente de Aurelio para todo el dinero, las decisiones importantes, incluso mi sentido de identidad como esposa, pero ahora necesitaba saber cuáles eran mis derechos legales, qué podía hacer con toda esta información. El licenciado Martínez, un abogado que me recomendó una vecina, fue muy claro conmigo cuando le conté mi situación. Señora Esperanza, me dijo, usted tiene un caso muy fuerte: bigamia, abandono de hogar, defraudación. Si su esposo tiene propiedades registradas bajo su nombre verdadero, usted tiene derecho a la mitad de todo lo que haya adquirido durante el matrimonio. Eso me hizo pensar, ¿qué propiedades tenía Aurelio en Cuernavaca? La casa donde vivía con Patricia era suya, tenía negocios registrados a su nombre. Durante 20 años, él me había mandado dinero, pero ¿de dónde salía realmente? Si no trabajaba en Estados Unidos, ¿cuál era su verdadera fuente de ingresos? Sofía y yo empezamos una segunda fase de investigación. Buscamos propiedades registradas bajo el nombre de Aurelio Hernández Morales en Cuernavaca y en todo el estado de Morelos. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Mi esposo era dueño de una casa de 3 niveles en una colonia residencial de clase media, copropietario de una ferretería en el centro de Cuernavaca, y había invertido en 2 locales comerciales que rentaba, todo comprado durante los años que supuestamente estaba trabajando de albañil en Los Ángeles, mandándome los pocos dólares que le sobraban de su sueldo de inmigrante indocumentado. Abuela, me dijo Sofía mientras revisábamos los registros públicos que había conseguido en línea, mi abuelo no es pobre, es un hombre con propiedades, con negocios, con dinero, y legalmente, usted tiene derecho a la mitad de todo esto porque son bienes gananciales. La magnitud de la mentira me seguía sorprendiendo. No solo me había engañado con otra familia, sino que había construido una fortuna mientras me tenía viviendo con las remesas como si fuera una limosna. Durante 20 años, yo había vivido modestamente con 400 o 600 dólares al mes, administrándolos cuidadosamente, sintiendo gratitud por tener un esposo tan trabajador. Mientras tanto, él tenía ingresos suficientes para mantener 2 familias, comprar propiedades y vivir cómodamente. Pero el descubrimiento más importante vino cuando Sofía encontró el registro de la ferretería. El negocio estaba registrado a nombre de Aurelio Hernández Morales y Patricia Ruiz de Hernández. Ella no solo era su segunda esposa, sino su socia comercial. Los dos habían construido una vida y un patrimonio juntos,
mientras yo esperaba sola en Tlaxcala. Fue entonces cuando se me ocurrió la estrategia perfecta, una estrategia que no solo me haría justicia, sino que les daría una lección que nunca olvidarían. Durante las siguientes 3 semanas, seguí actuando como si no supiera nada. Las llamadas dominicales continuaron normalmente, pero ahora yo las grababa secretamente con una aplicación que Sofía me había instalado en el teléfono. Cada mentira de Aurelio quedaba registrada, cada promesa falsa de regreso a casa, cada te amo dicho mientras vivía con otra mujer. En una de esas llamadas, le pregunté directamente, Aurelio, ¿tú crees que algún día vamos a poder estar juntos otra vez como familia? Su respuesta me rompió el corazón, pero me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Claro que sí, mi amor. Te lo prometo por la Virgen de Guadalupe, el próximo año regreso para quedarnos ya definitivamente juntos. El próximo año. La misma promesa que me había hecho durante 20 años, mientras construía una familia completamente diferente a 3 horas de distancia. Mientras tanto, el licenciado Martínez me ayudó a preparar toda la documentación legal. Certificados de matrimonio, actas de nacimiento de mis hijos, comprobantes de las remesas que Aurelio me había mandado durante todos esos años, registros de propiedades, todo lo que necesitaríamos para demostrar que habíamos estado casados durante 32 años y que él había adquirido bienes durante nuestro matrimonio. También contraté a un investigador privado para que fuera a Cuernavaca y me consiguiera más información sobre la rutina de Aurelio y Patricia. Quería saber exactamente cómo vivían, a qué horas salían y llegaban, cuando estaban los niños en la casa, toda la información que necesitaría para planear mi confrontación final. Lo que el investigador me reportó me confirmó que mi plan iba por buen camino. Aurelio y Patricia tenían una vida muy establecida y predecible. Él salía todas las mañanas a la ferretería, regresaba a comer a las 2 de la tarde, y por las tardes se quedaba en casa con los niños. Los sábados iban al mercado juntos, y los mismos domingos cuando me hablaba a mí se quedaban en casa viendo televisión en familia. Durante 20 años, mientras yo pasaba los domingos esperando su llamada como el evento más importante de mi semana, él pasaba esos mismos domingos relajado en su sala, con sus otros hijos, viendo televisión con su otra esposa. Me hablaba probablemente durante su ida al baño, o cuando salía un momento a la tienda, como si yo fuera una obligación incómoda que tenía que cumplir una vez por semana. Pero lo más importante que descubrí fue algo que iba a hacer que mi plan fuera perfecto. Patricia no sabía que Aurelio seguía casado conmigo. Según pudo averiguar el investigador hablando con vecinos y conocidos, ella creía genuinamente que Aurelio estaba divorciado de su primera esposa, que tenía 2 hijos grandes que vivían con su madre y que él les mandaba dinero por responsabilidad paternal, no por obligación marital. Patricia era tan víctima de las mentiras de Aurelio como yo. La diferencia era que ella había estado viviendo con él, disfrutando de su presencia y su amor, mientras yo había vivido con la ausencia y las promesas vacías. El plan final empezó a tomar forma en mi mente. No iba a confrontar solo a Aurelio, iba a confrontar a toda su mentira de una vez. Patricia tenía derecho a saber que su esposo seguía casado legalmente con otra mujer. Los hijos de ambas familias tenían derecho a conocer la verdad sobre su padre. Y yo tenía derecho a reclamar lo que me pertenecía después de 32 años de matrimonio. Decidí que el momento perfecto sería un domingo cuando Aurelio estuviera relajado en su casa, sin sospechar nada, rodeado de su familia falsa, minutos antes de hacerme su llamada semanal. El domingo 15 de abril del 2024 sería el día en que la doble vida de Aurelio Hernández Morales llegaría a su fin. Los preparativos finales para el domingo 15 de abril fueron como prepararse para la batalla más importante de mi vida. Durante 32 años, Aurelio había tenido todo el control en nuestra relación. Él decidía cuándo hablarme, cuánto dinero mandarme, qué información compartir conmigo, incluso cuándo y cómo amarme. Pero ese domingo, por primera vez en más de 3 décadas, yo iba a tener todo el control.
La semana antes contraté a un notario para que me acompañara como testigo oficial de lo que iba a pasar. También invité al licenciado Martínez, para que estuviera presente cuando yo reclamara mis derechos legales. Sofía insistió en acompañarme, y honestamente, necesitaba su apoyo moral y su habilidad con la tecnología para grabar todo lo que fuera a ocurrir. El viernes antes, llamé a mis hijos para avisarles que iba a hacer algo muy importante el domingo, pero sin darles detalles. Mami, me preguntó Marisol, ¿está todo bien? La noto muy misteriosa últimamente. Le dije que pronto iba a entender todo, que solo necesitaba que confiara en mí. Javier fue más directo. ¿Tiene que ver con mi papá? Mi hijo siempre había sido muy perceptivo. Sí, le dije. Tiene mucho que ver con tu papá, y creo que es tiempo de que sepas toda la verdad sobre por qué nunca regresó. El sábado por la noche no pude dormir nada. Me la pasé repasando mentalmente cada parte del plan, imaginando todas las reacciones posibles, preparando las palabras exactas que iba a decir. Había esperado 20 años para este momento, y no podía permitir que nada saliera mal. A las 6 de la mañana del domingo ya estaba levantada, bañada y vestida con mi mejor ropa. Me puse el vestido azul que me había comprado para la boda de Marisol, mis aretes de perlas que habían sido de mi mamá, y los zapatos de tacón que guardaba para ocasiones especiales. Si iba a confrontar a mi esposo después de 20 años, iba a hacerlo viéndome como la señora digna que era. Sofía llegó a las 8 de la mañana con su laptop, su cámara, y una determinación que me recordó a mí misma cuando era joven. Abuela, me dijo, hoy va a ser un día histórico. Su vida va a cambiar para siempre. Tenía razón, y ambas lo sabíamos. El licenciado Martínez y el notario llegaron a las 9, y revisamos una vez más todos los documentos legales que íbamos a necesitar, las actas de matrimonio original, los comprobantes de las remesas, las copias de los registros de propiedades de Aurelio, todo perfectamente organizado en una carpeta que parecía un expediente de investigación criminal. A las 10 de la mañana partimos hacia Cuernavaca en el carro del licenciado. El viaje de 2 horas y media se me hizo eterno. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los demás podían escucharlo. Sofía me tomaba la mano cada vez que me veía muy nerviosa, y me recordaba, abuela, usted no ha hecho nada malo. El que ha mentido y engañado es él. Durante el viaje, repasamos una vez más el plan. Primero íbamos a tocar la puerta de la casa de Aurelio y Patricia, presentarnos educadamente y explicar por qué estábamos ahí. Yo me iba a presentar como Esperanza Hernández, la esposa legal de Aurelio. Después, dependiendo de la reacción de Patricia, íbamos a mostrar toda la documentación que probaba que mi matrimonio seguía vigente y que Aurelio había cometido bigamia. Lo más importante era mantener la calma y la dignidad. No importaba que tan fuerte fuera su reacción, no importaba si Aurelio trataba de negar todo o de inventar nuevas mentiras, yo tenía que comportarme como la señora que era. Tenía la verdad de mi lado, tenía las evidencias, y tenía testigos. No necesitaba gritos ni escenas dramáticas. Llegamos a Cuernavaca a las 12:30. La ciudad se veía bonita, con sus casas coloniales y sus jardines bien cuidados. Era irónico pensar que durante 20 años había imaginado a Aurelio en las calles polvorientas de Los Ángeles, cuando en realidad había estado viviendo en esta ciudad tan agradable, a menos de 3 horas de donde yo esperaba sola en Tlaxcala. La casa de Aurelio y Patricia estaba en una colonia de clase media alta, con casas de 2 y 3 pisos, jardines frontales, y carros estacionados en las entradas. Cuando vimos el número que habíamos localizado en los registros de propiedad, mi corazón se detuvo por un momento. Era una casa hermosa, de 3 niveles, pintada de color durazno con detalles blancos. Tenía un jardín frontal bien cuidado con rosales y bugambilias, una cochera para 2 carros donde estaba estacionada una camioneta pick-up que se veía nueva, y una fachada que hablaba de prosperidad económica.
Esta no era la casa de un albañil que trabajaba en Estados Unidos para mandarle unos dólares a su familia en México. Esta era la casa de un hombre exitoso que había construido una vida próspera. En el jardín había bicicletas de niños, una resbaladilla pequeña y ropa tendida en un tendedero lateral. Señales de una familia feliz, de una vida doméstica normal, de todo lo que yo había soñado tener con Aurelio durante 32 años. ¿Está lista, abuela?, me preguntó Sofía. Respiré profundo, me acomodé el vestido y caminé hacia la puerta principal de la casa donde mi esposo había estado viviendo su verdadera vida durante los últimos 15 años. Toqué el timbre a las 12:45 del domingo 15 de abril de 2024. Desde adentro escuché voces de niños, el sonido de la televisión, risas familiares. La vida familiar que me habían robado durante 2 décadas estaba sucediendo detrás de esa puerta. Unos pasos se acercaron, y la puerta se abrió. Una mujer morena, bonita, de unos 48 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y un delantal de cocina, me miró con curiosidad. Patricia Ruiz de Hernández, la mujer que durante 13 años había creído ser la única esposa de mi marido. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó con una sonrisa amable. Buenos días, le dije con toda la dignidad que pude reunir. Mi nombre es Esperanza Hernández, y vengo a hablar con mi esposo, Aurelio Hernández Morales. La sonrisa de Patricia se desvaneció lentamente. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, notaron a las personas que me acompañaban, vieron la carpeta oficial que llevaba el notario, y algo en su expresión cambió completamente. Su esposo, murmuró con una voz que ya no sonaba tan segura. Sí, le respondí, mi esposo, estamos casados desde febrero de 1991, y creo que es tiempo de que tengamos una conversación muy seria los tres. En ese momento, desde el fondo de la casa, escuché la voz que no había oído en persona durante 20 años, pero que había escuchado cada domingo por teléfono. ¿Quién es, Patricia? Aurelio se acercaba hacia la puerta, y por primera vez en 2 décadas, íbamos a estar cara a cara. Los pasos de Aurelio se escucharon acercándose por el pasillo, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. 20 años esperando este momento. 20 años imaginando cómo sería volver a ver al hombre que había amado y esperado durante la mitad de mi vida. Cuando apareció detrás de Patricia, el tiempo se detuvo por completo. Ahí estaba mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que me había prometido amor eterno en 1991, pero también era un extraño. Tenía más canas, más arrugas alrededor de los ojos, había engordado un poco, y llevaba puesta una camiseta casual y pantalones cómodos, la ropa de un hombre que estaba pasando un domingo relajado en su casa. Su cara cambió de curiosidad casual a shock completo cuando me vio. Se quedó paralizado en el marco de la puerta, con los ojos completamente abiertos, la boca ligeramente abierta, y una expresión de terror que nunca le había visto. Esperanza, murmuró con una voz que apenas se escuchaba. Hola, Aurelio, le dije con toda la calma que pude reunir. Qué gusto verte, te ves bien. La vida en Cuernavaca te ha sentado muy bien estos últimos 15 años. Patricia nos miraba a los dos con una confusión total. ¿Se conocen?, preguntó con una voz que empezaba a sonar preocupada. Nos conocemos muy bien, le respondí sin quitar los ojos de Aurelio. Somos esposos desde hace 32 años. Tenemos 2 hijos juntos, Marisol y Javier. Aunque supongo que él nunca te ha hablado de ellos como sus hijos, ¿verdad, Esperanza? Empezó a balbucear Aurelio, pero yo lo interrumpí. Aurelio, antes de que empieces con las mentiras, te presento a mi nieta Sofía, al licenciado Martínez, que es mi abogado, y al notario Herrera, que está aquí como testigo oficial. Venimos a aclarar algunas cosas sobre tu doble vida. Patricia se había puesto pálida. ¿Doble vida, Aurelio? ¿De qué está hablando esta señora? Patricia, le dije suavemente,
Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Podemos pasar? Esto va a tomar un rato. Aurelio se recuperó un poco del shock inicial y trató de tomar control de la situación. Esperanza, no sé qué estás haciendo aquí, pero esto no es apropiado. Patricia, ella es mi ex esposa de Tlaxcala. Ya les había platicado de ella. ¿Ex esposa? Le dije con una sonrisa fría. Qué curioso, Aurelio, porque yo nunca me he divorciado de ti. De hecho, aquí tengo nuestra acta de matrimonio original, y no existe ningún documento de divorcio registrado en ningún registro civil de México. Le hice una seña al notario, que sacó una copia certificada de nuestra acta de matrimonio de 1991. Patricia la tomó con manos temblorosas y la leyó completamente. Aurelio, le dijo con una voz que empezaba a quebrarse. ¿Qué significa esto? Tú me dijiste que estabas divorciado cuando nos casamos en 2008. ¿Se casaron en 2008? Pregunté yo con falsa sorpresa. Qué interesante, porque en 2008 Aurelio seguía llamándome todos los domingos para decirme que me amaba y que pronto iba a regresar de Estados Unidos para que volviéramos a estar juntos. Sofía sacó su teléfono y puso una de las grabaciones más recientes. La voz de Aurelio se escuchó clara. Te lo prometo por la Virgen de Guadalupe, mi amor, el próximo año regreso para quedarnos ya definitivamente juntos. Esa grabación es del domingo pasado, le informé a Patricia. Como puedes escuchar, tu esposo me sigue prometiendo que va a dejar su trabajo en Estados Unidos para regresar conmigo. Patricia se dejó caer en una silla del recibidor. ¿Estados Unidos? Aurelio, ¿de qué está hablando? Tú nunca has trabajado en Estados Unidos. Tú trabajas aquí, en la ferretería. ¿Trabaja en una ferretería aquí en Cuernavaca? Pregunté fingiendo sorpresa. Qué raro, porque a mí me ha estado contando durante 20 años que trabaja en construcción en Los Ángeles, California, y que no puede regresar porque no tiene papeles. Aurelio estaba completamente pálido ahora. Esperanza, déjame explicarte. No, lo interrumpí firmemente. Ya no hay nada que explicar. Durante 20 años me has estado mintiendo. Has mantenido 2 familias, 2 matrimonios, 2 vidas completamente separadas, y tanto Patricia como yo hemos sido víctimas de tus mentiras. Me dirigí directamente a Patricia. Querida, durante 13 años has estado casada con un hombre que ya estaba casado. Eso se llama bigamia, y es un delito federal. Pero más importante que eso, has estado viviendo una mentira igual que yo. Patricia empezó a llorar. Aurelio, ¿esto es cierto? ¿Tienes otra familia? ¿Sigues casado con ella? Aurelio trató una última vez de controlar la situación. Patricia, mi amor, déjame explicarte. Sí, estuve casado con Esperanza, pero eso fue hace muchos años. Cuando llegué a Cuernavaca, ella ya no quería saber nada de mí. Yo pensé que estábamos divorciados de facto. ¿Divorciados de facto? Me reí con amargura. Aurelio, me hablabas todos los domingos. Me mandabas dinero todos los meses. Me decías que me amabas, que me extrañabas, que ibas a regresar. ¿Eso es estar divorciados de facto? Patricia se había incorporado y ahora miraba a Aurelio con una mezcla de dolor y rabia. ¿Le mandabas dinero todos los meses? ¿Le decías que la amabas? Aurelio, ¿qué clase de hombre eres? En ese momento aparecieron los niños. Una adolescente de unos 15 años, un niño de 12, y una bebé de 2 años que Patricia cargó automáticamente. Los niños miraron la escena con curiosidad y confusión. ¿Quiénes son estas personas, mami?, preguntó la niña. Patricia no supo qué responder. Yo me dirigí a los niños con toda la gentileza que pude. Hola, pequeños. Yo soy Esperanza, y vengo de Tlaxcala a hablar con su papá sobre algunos asuntos importantes. ¿Mi papá los conoce?, preguntó el niño. Sí, le respondí. Tu papá y yo nos conocemos desde hace muchos años. De hecho, él es papá de mis hijos también. Tienes una hermana que se llama Marisol y un hermano que se llama Javier. Ellos son tus hermanos mayores. Los niños se quedaron callados, procesando esta información que claramente no esperaban. Patricia abrazó más fuerte a la bebé y les dijo, niños,
Vayan a su cuarto a jugar un rato. Los adultos tenemos que hablar. Cuando los niños se fueron, Patricia se dirigió a Aurelio con una voz llena de dolor. Aurelio Hernández Morales, quiero que me digas la verdad ahora mismo. ¿Cuántos años llevas mintiéndome? ¿Cuántos años llevas viviendo esta doble vida? Aurelio se desplomó en el sofá de la sala y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en 20 años, lo vi sin respuestas, sin mentiras preparadas, sin excusas convincentes. Toda mi vida adulta ha sido una mentira, murmuró. No sé ni cómo empezó todo esto. Yo sí sé cómo empezó. Le dije, empezó cuando decidiste que era más fácil mentir que enfrentar tus responsabilidades. Empezó cuando decidiste que podías tener dos familias sin consecuencias. Empezó cuando decidiste que nosotras, las mujeres que te amábamos, no merecíamos la verdad. Me senté frente a él y saqué toda la documentación que había traído. Aurelio, durante 20 años creí que eras un hombre sacrificado, trabajando en el extranjero para darnos una vida mejor. Pero ahora sé la verdad. Tienes propiedades valuadas en más de 2 millones de pesos, eres socio de una ferretería próspera, has construido una fortuna, y legalmente, como tu esposa, tengo derecho a la mitad de todo eso. Patricia me miró con sorpresa. ¿Propiedades? ¿Ferretería? Esperanza. Yo soy socia de la ferretería. Mi nombre está en los papeles. Lo sé. Le dije suavemente, y esos papeles son ilegales, porque Aurelio no puede firmar contratos de sociedad estando casado conmigo sin mi consentimiento. Todo lo que han construido juntos está viciado de nulidad. El licenciado Martínez abrió su portafolio. Señor Hernández, señora Ruiz, legalmente la situación es muy clara. El señor Hernández cometió bigamia al casarse con la señora Ruiz estando todavía casado con la señora Esperanza. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio con la señora Esperanza son bienes gananciales, y ella tiene derecho al 50%, independientemente de que hayan sido registrados bajo otros nombres. Aurelio levantó la cara y nos miró a todas con una expresión de derrota total. ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿La casa? ¿Qué quieren que haga? Por primera vez en 20 años, mi esposo me estaba preguntando qué quería yo, y yo sabía exactamente qué responder. Lo que quiero, le dije mirándolo directamente a los ojos, es justicia, y la justicia, Aurelio, no es solo dinero. La justicia es que todas las personas afectadas por tus mentiras sepan la verdad completa y puedan tomar decisiones informadas sobre sus vidas. Me dirigí a Patricia, que seguía llorando en silencio. Patricia, tú no tienes la culpa de nada de esto. Tú fuiste engañada igual que yo, pero ahora que sabes la verdad, puedes decidir qué hacer con tu vida. Si quieres continuar viviendo con un hombre que es capaz de mantener dos familias durante 20 años, es tu decisión. Pero mereces tomar esa decisión conociendo todos los hechos. Después me dirigí a mis hijos que no estaban presentes, pero que tenían derecho a saber. Marisol y Javier van a conocer toda la verdad sobre por qué su padre nunca regresó. Van a saber que no fue porque los trabajos en Estados Unidos fueran muy importantes, sino porque él eligió construir otra familia en lugar de estar con la que ya tenía. Finalmente, me dirigí a Aurelio, y tú, Aurelio Hernández Morales, vas a enfrentar las consecuencias legales y personales de haber vivido en la mentira durante 2 décadas. El licenciado Martínez sacó un folder y se lo entregó a Aurelio. Señor Hernández, aquí están las demandas formales. Primera, demanda de divorcio por abandono de hogar y adulterio, presentada por la señora Esperanza. Segunda, demanda de división de bienes gananciales, donde reclamamos el 50% de todas las propiedades y negocios adquiridos durante el matrimonio. Tercera, denuncia penal por bigamia ante el Ministerio Público. Aurelio tomó los documentos con manos temblorosas. Esperanza, no tiene que llegar hasta esto. Podemos arreglar las cosas civilizadamente. ¿Civilizadamente?, le pregunté. Aurelio, durante 20 años yo fui civilizada. Durante 20 años esperé pacientemente tus llamadas, administré cuidadosamente el dinero que me mandabas, crié sola a nuestros hijos, dormí sola en nuestra cama.
Fui civilizada durante 2 décadas mientras tú construías una vida completamente diferente. Patricia se incorporó y se dirigió a Aurelio. Aurelio, necesito saber todo, absolutamente todo. ¿Desde cuándo mantienes contacto con ella? ¿Cada cuándo le hablas? ¿Cuánto dinero le mandas? ¿Qué le dices? Sofía puso otra grabación en su teléfono. Tía Patricia, le dijo con respeto, si gusta, puedo ponerle algunas de las grabaciones de las llamadas de mi abuelo, para que escuche exactamente qué tipo de conversaciones ha tenido con mi abuela durante todos estos años. En la grabación se escuchó claramente la voz de Aurelio, mi amor, no sabes cuánto te extraño. Todos los días pienso en ti, en los niños, en cuando pueda regresar para estar juntos otra vez. Te juro que solo faltan unos meses más y podré volver a casa contigo para siempre. Patricia se cubrió la boca con horror. ¿Cuándo fue esta grabación? Hace 3 semanas, respondió Sofía. Mi abuelo le ha estado diciendo esto a mi abuela cada domingo durante 20 años, mientras vivía aquí con ustedes. Patricia caminó hacia Aurelio y le habló con una voz llena de dolor pero firme. Aurelio, durante 13 años creí que era tu esposa, la única mujer en tu vida. Durante 13 años criamos juntos a nuestros hijos, construimos una familia, una vida, un futuro. Todo este tiempo has estado diciéndole a otra mujer que la amas. ¿Qué quieres regresar con ella? Aurelio no podía ni hablar, simplemente asintió con la cabeza. ¿Y el dinero? Siguió Patricia. ¿De dónde sale el dinero que le mandas a ella? ¿Del dinero de nuestra ferretería? ¿Del dinero de nuestra familia? Otro asentimiento silencioso. Patricia se dirigió entonces a mí. Esperanza, ¿cuánto dinero te manda al mes? Entre 400 y 600 dólares, le respondí, cada mes, sin falta, durante 20 años. Patricia hizo un cálculo rápido. Eso es entre 6,000 y 9,000 pesos mexicanos mensuales. Aurelio, durante 13 años has estado mandando casi 10,000 pesos mensuales de nuestro dinero familiar a otra mujer, mientras me decías que teníamos que cuidar los gastos de la casa. Los niños reaparecieron, claramente habiendo escuchado las voces alteradas desde sus cuartos. La adolescente preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué están gritando? Patricia respiró profundo y tomó una decisión que cambiaría la vida de esa familia para siempre. Niños, siéntense. Su papá y yo tenemos que contarles algo muy importante sobre nuestra familia. Durante los siguientes 30 minutos, Patricia y yo les explicamos a los 3 niños, con palabras apropiadas para sus edades, que su papá había tenido otra familia durante todos estos años, que tenían hermanos mayores en Tlaxcala y que la situación iba a cambiar mucho para todos. Los niños reaccionaron diferente cada uno. La adolescente se enojó mucho y le gritó a su papá, siempre supimos que algo raro pasaba contigo, por eso nunca querías que fuéramos a conocer a tus familiares. El niño de 12 se puso a llorar y preguntó si él y sus hermanos de Tlaxcala podrían conocerse algún día. La bebé, obviamente, no entendía nada, pero sentía la tensión y empezó a llorar también. En medio de todo este caos emocional, Aurelio finalmente se incorporó y habló, Esperanza, Patricia, niños. Sé que no hay nada que pueda decir para arreglar lo que hice. Durante 20 años viví una mentira que se fue haciendo más y más grande, hasta que ya no sabía cómo salir de ella. Se dirigió a mí, Esperanza. Cuando me vine a Cuernavaca no era mi intención quedarme. Al principio realmente pensaba trabajar aquí unos años y regresar contigo, pero conocí a Patricia, me enamoré, y en lugar de ser honesto contigo y pedirte el divorcio, decidí tomar el camino fácil de las mentiras. Después se dirigió a Patricia, Patricia, te amo de verdad, lo que construimos juntos es real. Pero también es cierto que nunca tuve el valor de cerrar completamente mi pasado con Esperanza. Pensé que podía mantener las 2 vidas separadas para siempre. ¿Y los niños? Le preguntó Patricia. ¿Nuestros hijos merecían crecer con un padre mentiroso? No, admitió Aurelio. Ninguno de mis hijos merece tener un padre así. Me levanté y me dirigí a toda la familia. Miren, la situación es muy dolorosa para todos. Pero ahora que la verdad está sobre la mesa,
podemos decidir cómo seguir adelante. Yo no vine aquí a destruir la familia de Patricia, vine a reclamar lo que es mío por derecho y a cerrar definitivamente mi ciclo con Aurelio. Saqué los documentos del divorcio. Aurelio, voy a darte una opción. Puedes firmar estos papeles de divorcio voluntario, donde aceptas dividir los bienes de acuerdo a lo que establece la ley, donde reconoces el abandono de hogar, y donde te comprometes a seguir cumpliendo con la manutención de Marisol y Javier hasta que termine sus estudios. Si haces esto, yo retiraré la denuncia penal por bigamia. Patricia me miró con sorpresa. ¿Harías eso, después de todo lo que te hizo? Patricia, le expliqué, yo no soy una mujer vengativa. Solo soy una mujer que quiere justicia y que quiere cerrar este capítulo de su vida dignamente. Si Aurelio acepta sus responsabilidades legales y económicas, yo puedo perdonar el daño personal. Aurelio tomó los documentos del divorcio y los revisó con el licenciado Martínez. ¿Qué significa exactamente dividir los bienes? Significa, explicó mi abogado, que la señora Esperanza tiene derecho a la mitad del valor de esta casa, la mitad de las ganancias de la ferretería de los últimos 13 años, y la mitad del valor de los locales comerciales. Estamos hablando de aproximadamente 1,5 millones de pesos. Patricia se puso pálida. ¿1,5 millones de pesos? Aurelio, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad? De la venta de propiedades, le expliqué suavemente. Legalmente, puedo forzar la venta de todos los bienes para obtener mi parte, pero si prefieren, pueden liquidarme en efectivo y conservar las propiedades. Aurelio se quedó en silencio durante varios minutos, pensando. Finalmente, levantó la vista. Esperanza, si firmo estos papeles, ¿qué va a pasar después? ¿Vas a dejarme vivir en paz con Patricia y los niños? Aurelio, le respondí, después de que firmes estos papeles, tú vas a dejar de existir para mí. No va a haber más llamadas dominicales, no va a haber más remesas, no va a haber más contacto entre nosotros. Vas a ser libre de vivir tu vida, y yo voy a ser libre de vivir la mía. Patricia intervino. ¿Y nosotros qué? Aurelio y yo, nuestra familia, eso, le dije, es algo que ustedes tienen que decidir. Yo ya tomé mi decisión. Quiero salir de esta mentira de 20 años y empezar una nueva vida. Aurelio tomó un bolígrafo y, después de 32 años de matrimonio legal, firmó los documentos del divorcio. En ese momento, por primera vez en 20 años, sentí que era completamente libre. Los meses que siguieron a ese domingo de abril fueron como vivir una vida completamente nueva. Por primera vez en 2 décadas, mis domingos no giraban alrededor de esperar la llamada de Aurelio. Por primera vez en 20 años, el dinero que llegaba a mi cuenta no venía acompañado de promesas vacías y mentiras. Por primera vez desde que tenía 40 años, era una mujer soltera, independiente y con recursos económicos propios. El proceso del divorcio tomó 3 meses para finalizarse completamente. Aurelio cumplió su palabra y no puso obstáculos legales. Patricia, por su parte, decidió darle una oportunidad a su matrimonio, pero bajo condiciones muy diferentes. Según me contó Sofía, que mantenía contacto ocasional con los niños a través de redes sociales, Patricia había puesto reglas muy estrictas, terapia de pareja obligatoria, completa transparencia financiera y un acuerdo legal que protegía su patrimonio personal. La división de bienes resultó exactamente como había calculado el licenciado Martínez, 1,5 millones de pesos que llegaron a mi cuenta en julio de 2024. Era más dinero del que había manejado en toda mi vida, pero más importante que la cantidad era lo que representaba, mi independencia económica completa después de 32 años de dependencia. Con ese dinero tomé decisiones que jamás pensé que podría tomar. Terminé de pagar completamente la casa de Tlaxcala, puse un negocio de comida casera que siempre había soñado tener, y me compré un carro propio por primera vez en mi vida. Pero lo más importante, pude ayudar a mis hijos de maneras que nunca había sido posible. Javier pudo terminar su carrera técnica sin preocuparse por los gastos, y cuando se graduó,
Le ayudé a poner su propio taller mecánico. Marisol, que había estado rentando una casita pequeña con su esposo, recibió el enganche para comprar una casa propia. Mis nietos pudieron inscribirse en mejores escuelas, y yo pude ser la abuela generosa que siempre había querido ser. Pero los cambios no fueron solo económicos. Los cambios más importantes fueron emocionales y psicológicos. Durante 20 años, mi identidad había estado completamente definida por ser la esposa que espera. Era la mujer cuyo esposo trabajaba en Estados Unidos, la mujer que recibía remesas, la mujer que esperaba pacientemente el regreso de su marido. De repente, a los 64 años, tuve que redefinir completamente quién era yo. No fue fácil. Hubo noches en las que me sentí perdida, sin saber qué hacer con mi nueva libertad. Durante 2 décadas, mis decisiones habían sido limitadas: administrar el dinero que me mandaba Aurelio, cuidar a los niños, mantener la casa lista para su regreso. Ahora tenía que tomar decisiones sobre todo: cómo gastar mi dinero, cómo ocupar mi tiempo, incluso qué quería hacer con el resto de mi vida. La comunidad reaccionó de maneras muy diferentes. Algunas vecinas me admiraban por haber tenido el valor de enfrentar la verdad y reclamar lo que era mío. Doña Carmen, la mamá de Aurelio, que ya tenía 85 años, vino a pedirme perdón por las mentiras de su hijo. Esperanza, me dijo llorando, yo siempre supe que algo no cuadraba con las historias de Aurelio, pero nunca me imaginé que fuera algo así. Otras personas del pueblo fueron menos comprensivas. Algunos decían que yo había sido muy dura, que debería haber perdonado a Aurelio y mantener unida a la familia. ¡Ay, Esperanza!, me decía doña Rosa del mercado, ¿para qué metiste tanto lío? Al final de cuentas, el hombre te mandaba dinero y no te molestaba, pero yo sabía que había tomado la decisión correcta. No se trataba solo del dinero, ni siquiera solo de la traición. Se trataba de mi dignidad como mujer, de mi derecho a vivir en la verdad, de mi valor como persona. El negocio de comida casera resultó ser un éxito inesperado. Empecé vendiendo comidas corridas en mi casa, pero la demanda fue creciendo hasta que tuve que rentar un local pequeño en el centro de Tlaxcala. Cocina de Esperanza se convirtió en un lugar conocido por la comida sabrosa y el buen trato. Por primera vez en mi vida, tenía una identidad profesional propia. Los clientes llegaban no solo por la comida, sino porque mi historia se había vuelto famosa en el pueblo. Mujeres de diferentes edades venían a contarme sus propios problemas maritales, a pedirme consejos, a preguntarme cómo había encontrado el valor para enfrentar la verdad. Me di cuenta de que mi experiencia podía ayudar a otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares. Una tarde de octubre, una señora de unos 50 años llegó a mi restaurante y me pidió hablar en privado. Esperanza, me dijo, creo que mi esposo también me está engañando. Lleva 3 años diciéndome que trabaja en Cancún, pero he encontrado cosas raras. ¿Podrías ayudarme a investigar? Esa fue la primera vez que ayudé a otra mujer a descubrir la verdad sobre su marido. No fue la última. Durante los siguientes meses, varias mujeres me pidieron consejo, apoyo, o simplemente alguien que las entendiera. Me convertí, sin planearlo, en una especie de consejera informal para mujeres que enfrentaban traiciones maritales. En noviembre de 2024, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, desde Cuernavaca. Esperanza, me dijo con una voz cansada, ¿podríamos hablar? Necesito contarte algunas cosas. Patricia me contó que la terapia de pareja había revelado muchas más mentiras de Aurelio. Aparentemente, yo no había sido la única primera esposa en su historia. Antes de casarse conmigo, había tenido otra pareja seria en Puebla, con quien había tenido un hijo que nunca reconoció legalmente. También descubrió que había tenido otras aventuras durante los años que vivió conmigo en Tlaxcala, antes de irse supuestamente a Estados Unidos. Esperanza, me dijo Patricia, tú tenías razón. Aurelio no es un hombre que cometió un error, es un hombre que vive mintiendo, que no es capaz de ser honesto con nadie,
ni siquiera consigo mismo. Me contó que había decidido divorciarse también. No puedo criar a mis hijos con un hombre así. No puedo vivir preguntándome todos los días si me está diciendo la verdad o si está inventando otra historia. Cuando colgué el teléfono después de hablar con Patricia, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ella y sus hijos, que estaban viviendo la misma desilusión que yo había vivido, pero alivio de confirmar que había tomado la decisión correcta al alejarme de Aurelio definitivamente. En diciembre, mis hijos organizaron una cena especial para celebrar mi nuevo cumpleaños, así le decían al aniversario de cuando había descubierto la verdad sobre su papá. Mamá, me dijo Marisol durante la cena, queremos que sepas que estamos orgullosos de ti. Durante años vimos cómo esperabas a papá, cómo te limitabas por él, cómo vivías tu vida en función de sus promesas. Ahora te vemos vivir tu propia vida, siendo exitosa, siendo feliz. Es la mamá que siempre supimos que eras por dentro. Javier añadió, mamá, al principio estaba enojado contigo por haber expuesto a papá así, pero ahora entiendo que hiciste lo correcto. Nosotros también merecíamos saber la verdad, y tú merecías mucho más que vivir esperando a un fantasma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa completamente pagada, en mi cama que ahora era mía y solo mía, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida durante esos 8 meses. A los 64 años, había descubierto que era más fuerte de lo que pensaba, más capaz de lo que creía, y más valiosa de lo que me habían hecho sentir durante tantos años. También pensé en todas las mujeres que conocía que estaban viviendo situaciones similares a la mía, esperando a hombres que tal vez nunca iban a regresar, o que estaban regresando solo físicamente pero no emocionalmente, mujeres que habían puesto sus vidas en pausa por promesas que tal vez nunca se iban a cumplir. Y fue ahí cuando decidí que mi historia no podía quedarse solo conmigo. El nuevo año 2025 llegó con una claridad que no había sentido en décadas. Por primera vez desde que era una mujer joven, mis resoluciones de año nuevo fueron completamente mías: crecer mi negocio, viajar a lugares que siempre había soñado conocer, y encontrar maneras de ayudar a otras mujeres que estuvieran viviendo lo que yo viví. En febrero, exactamente un año después de haber descubierto la verdad sobre Aurelio, tomé la decisión de contar mi historia públicamente. Una reportera del periódico local había escuchado sobre mi caso y me pidió una entrevista. Al principio dudé, porque después de todo era mi vida privada, pero después pensé en todas las mujeres que podrían estar viviendo situaciones similares sin saberlo. La entrevista se publicó en marzo con el título Después de 20 años esperando, descubrió que su esposo tenía otra familia. El artículo generó muchísimas reacciones. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de mujeres de todo el estado que querían contarme sus propias historias, pedirme consejos, o simplemente desahogarse con alguien que las entendiera. Una de las llamadas que más me impactó fue de una mujer de Oaxaca. Señora Esperanza, me dijo, mi esposo lleva 15 años diciéndome que trabaja en Nueva York, pero después de leer su historia, empecé a investigar y encontré que tiene otra familia en la Ciudad de México. No sabía qué hacer hasta que leí sobre usted. Otra mujer de Veracruz me contó que su esposo supuestamente trabajaba en las plataformas petroleras del Golfo de México, pero que nunca había podido visitarlo ni conocer a ninguno de sus compañeros de trabajo. Señora Esperanza, me dijo, ¿cree que es posible que también me esté mintiendo? Me di cuenta de que mi caso no era único, que había muchas mujeres mexicanas viviendo en la misma situación que yo había vivido durante 20 años. Mujeres que mantenían sus hogares con remesas de esposos ausentes, que criaban solas a sus hijos, que esperaban pacientemente reunirse algún día con el hombre que amaban, sin saber que tal vez ese hombre estaba construyendo una vida completamente diferente en otro lugar. Decidí que tenía que hacer algo más que solo dar consejos individuales. En abril, con la ayuda de Sofía y algunas de las mujeres que habían venido a buscarme, formamos un grupo de apoyo que llamamos Mujeres de la Verdad. Nos reuníamos cada sábado en el salón de eventos de mi restaurante,
y cualquier mujer que estuviera viviendo una situación de abandono o sospechara que su pareja le estaba mintiendo podía venir a hablar. El grupo creció rápidamente. Al principio éramos 5 mujeres, pero después de 2 meses ya éramos más de 20, mujeres de todas las edades, de diferentes niveles socioeconómicos, pero todas unidas por haber vivido traiciones similares. Algunas habían descubierto segundas familias como yo, otras habían descubierto aventuras amorosas, otras simplemente habían descubierto que sus parejas les habían mentido sobre aspectos importantes de sus vidas. Lo más poderoso del grupo era ver cómo las mujeres se transformaban, llegaban rotas, confundidas, sintiéndose culpables por sospechar de sus parejas. Pero después de algunas sesiones, empezaban a recuperar su autoestima, su poder personal, su capacidad de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Recuerdo especialmente a María Elena, una mujer de 58 años cuyo esposo supuestamente trabajaba en una mina en Sonora, pero que ella había descubierto que en realidad vivía con otra mujer en Tijuana. Esperanza, me dijo después de 3 meses de asistir al grupo, por primera vez en 15 años siento que mi vida me pertenece a mí, no a las mentiras de mi marido. El éxito del grupo llamó la atención de organizaciones de mujeres de otros estados. Me invitaron a dar pláticas en Puebla, en el Estado de México, en Morelos. Cada vez que contaba mi historia, encontraba mujeres que se identificaban completamente con mi experiencia. En una de esas pláticas, en la ciudad de Cuernavaca, sí, la misma ciudad donde había vivido Aurelio con su otra familia, una mujer del público se levantó para hacer una pregunta. Señora Esperanza, después de todo lo que pasó, ¿no se arrepiente de haber esperado tantos años? ¿No siente que perdió su vida? Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. No, le respondí después de pensarlo un momento, no siento que perdí mi vida. Durante esos 20 años crié a 2 hijos maravillosos, mantuve una casa, desarrollé fortaleza que no sabía que tenía. Lo que siento es que recuperé mi vida, recuperé mi poder de decidir, mi derecho a la verdad, mi capacidad de construir mi propio futuro. En junio, recibí una invitación que jamás había esperado. Una estación de radio de la Ciudad de México quería que participara en un programa sobre mujeres que habían superado situaciones difíciles. Era la primera vez que iba a salir de Tlaxcala para hablar de mi historia en un medio masivo. El viaje a la capital fue toda una aventura para mí. Sofía me acompañó, y las 2 nos quedamos en un hotel modesto pero cómodo. La noche antes del programa, mientras cenábamos en un restaurante cerca del hotel, mi nieta me dijo algo que se me quedó grabado. Abuela, ¿se da cuenta de que su historia está ayudando a cambiar la vida de cientos de mujeres? Usted se ha convertido en una líder sin proponérselo. El programa de radio fue transmitido en vivo a toda la República Mexicana. Durante 2 horas, conté mi historia completa y respondí preguntas de mujeres que llamaban de todos los estados del país. Las historias que escuché ese día me confirmaron que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado. Una mujer de Chihuahua me contó que su esposo llevaba 10 años diciéndole que trabajaba en las fábricas de Ciudad Juárez, pero que ella había descubierto que en realidad vivía en El Paso, Texas, con otra mujer y 2 hijos. Una señora de Yucatán sospechaba que su marido, que supuestamente trabajaba en hoteles de Cancún, tenía otra familia en esa ciudad. Una joven de Michoacán había descubierto que su esposo, que decía trabajar en Estados Unidos, en realidad nunca había salido de México. Al final del programa, la conductora me preguntó qué consejo le daría a las mujeres que estaban escuchando y que se habían identificado con mi historia. Les diría, respondí, que nunca es tarde para buscar la verdad, que merecen vivir en la honestidad, no en las mentiras, que su vida les pertenece a ellas, no a las promesas vacías de hombres que no tienen el valor de ser honestos. Y también les diría, continué, que si yo pude hacerlo a los 64 años, después de 20 años de esperar, ellas también pueden hacerlo a cualquier edad. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad, nunca es tarde para empezar una nueva vida,
Nunca es tarde para ser quien realmente eres. Cuando regresé a Tlaxcala después de ese programa, mi vida cambió otra vez. Durante las siguientes semanas recibí cientos de cartas, correos electrónicos y mensajes de mujeres de todo México. Algunas me contaban sus historias, otras me pedían consejos específicos, muchas simplemente me agradecían por haber tenido el valor de contar mi verdad. El restaurante Cocina de Esperanza se convirtió en un lugar de peregrinaje para mujeres que venían de otros estados a conocerme. Tuve que contratar a 2 empleadas más porque la demanda había crecido muchísimo, pero no solo por la comida, sino porque las mujeres querían un lugar donde pudieran hablar libremente de sus problemas sin ser juzgadas. En septiembre, el grupo Mujeres de la Verdad ya tenía más de 60 miembros activas, y habíamos ayudado a docenas de mujeres a descubrir verdades sobre sus parejas, a tomar decisiones sobre sus vidas y a encontrar su propio poder personal. Una de las historias más impactantes fue la de Rosa, una mujer de 45 años que había estado casada durante 20 años con un hombre que supuestamente trabajaba como chofer de tráiler viajando por todo el país. Rosa siempre había tenido sospechas porque su esposo conocía demasiados detalles sobre ciudades que supuestamente solo visitaba para trabajar, y porque nunca la había llevado a conocer a ninguno de sus compañeros de trabajo. Con la ayuda del grupo, Rosa contrató a un investigador privado y descubrió que su esposo no era chofer de tráiler, sino dueño de 3 casas de materiales para construcción en diferentes ciudades de Puebla, y que tenía relaciones estables con 3 mujeres diferentes en cada ciudad, incluyéndola a ella. Esperanza, me dijo Rosa el día que descubrió toda la verdad. Mi esposo no solo me mentía a mí, les mentía a todas. Éramos 4 mujeres viviendo la misma mentira, cada una creyendo que era la única. El caso de Rosa fue tan impactante que decidimos contactar a las otras mujeres para contarles la verdad. Las 4 se conocieron en una reunión que organizamos en mi restaurante, y lo que pasó ese día fue algo que nunca voy a olvidar. En lugar de pelearse entre ellas o culparse unas a otras, las 4 mujeres se apoyaron mutuamente, entendieron que todas habían sido víctimas del mismo hombre mentiroso. Decidieron unirse para confrontarlo legalmente y dividir entre las 4 los bienes que él había adquirido durante todos esos años de engaños. Ese caso me hizo darme cuenta de algo muy importante: las mujeres, cuando conocemos la verdad y nos apoyamos entre nosotras, somos más fuertes de lo que cualquier hombre mentiroso puede imaginar. En diciembre de 2024, exactamente 1 año y 8 meses después de haber descubierto la verdad sobre Aurelio, me di cuenta de que mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. No solo tenía independencia económica, un negocio próspero y una nueva identidad como mujer empoderada, también tenía un propósito: ayudar a otras mujeres a encontrar su propia verdad y su propio poder. El último domingo de diciembre, mientras preparaba la comida para una reunión especial del grupo Mujeres de la Verdad, recordé cómo habían sido mis domingos durante 20 años, esperando la llamada de Aurelio, organizando mi vida alrededor de esa conversación semanal, viviendo en función de las promesas de un hombre que nunca pensaba cumplir. Ahora mis domingos eran completamente diferentes. Los pasaba con mujeres valientes que habían decidido enfrentar sus propias verdades, que habían elegido reclamar sus propias vidas, que habían encontrado la fuerza para salir de las mentiras en las que habían estado viviendo. Ese domingo, mientras veía a más de 50 mujeres reunidas en mi restaurante, compartiendo sus historias, apoyándose unas a otras, planeando sus nuevas vidas, supe que había encontrado mi verdadero propósito en la vida. No había recuperado solo mi vida. Había ayudado a decenas de mujeres a recuperar las suyas. Queridas mías, hoy, mientras les cuento esta historia, han pasado ya 8 meses desde ese domingo de abril cuando toqué la puerta de la casa de Cuernavaca y cambié mi vida para siempre. 8 meses desde que dejé de ser la mujer que esperaba y me convertí en la mujer que actúa. Ahora, mientras les hablo, estoy sentada en mi oficina arriba de mi restaurante Cocina de Esperanza,
viendo por la ventana la plaza principal de Tlaxcala donde me casé con Aurelio hace 33 años. Es la misma plaza, pero yo soy una mujer completamente diferente. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que descubrí que la vida no se acaba cuando una se da cuenta de que ha estado viviendo una mentira. Al contrario, la vida verdadera empieza cuando una tiene el valor de enfrentar esa mentira y decidir qué hacer con la verdad. Durante 20 años creí que mi historia era la historia de una mujer que esperaba. Ahora sé que mi historia es la historia de una mujer que un día decidió dejar de esperar y empezar a vivir. Mis hijos, Marisol y Javier, ya no preguntan por su papá, ahora preguntan por mis planes, mis proyectos, mis sueños. Mis nietos me ven como la abuela que tiene su propio negocio, que viaja para dar pláticas, que ayuda a otras mujeres. Ya no soy solo la abuela cuyo esposo está en Estados Unidos. Soy Esperanza, la mujer emprendedora, la mujer valiente, la mujer que decidió reclamar su vida. El grupo Mujeres de la Verdad ahora tiene más de 80 miembros y hemos ayudado a más de 100 mujeres a descubrir verdades sobre sus vidas, a tomar decisiones difíciles, a encontrar su propio camino. Cada sábado, cuando veo sus caras transformarse de la desesperanza a la esperanza, de la confusión a la claridad, de la dependencia a la independencia, sé que todo lo que viví durante esos 20 años difíciles tenía un propósito. ¿Y Aurelio? Aurelio se volvió irrelevante en mi vida. Supe por Sofía, que ocasionalmente se encuentra con noticias de la familia de Cuernavaca a través de redes sociales, que Patricia finalmente se divorció de él también, que los niños, ya más grandes, decidieron tomar distancia de su padre, que él ahora vive solo, trabajando en empleos que no son suyos, pagando pensiones a 2 familias diferentes, enfrentando las consecuencias de 30 años de mentiras. No siento satisfacción por su situación, tampoco siento lástima, simplemente siento nada, y esa ausencia de sentimiento hacia él es la prueba más clara de que realmente cerré ese capítulo de mi vida. Mi consejo para todas ustedes que me escuchan, queridas mías, es si algo en su vida no les cuadra, si tienen sospechas que no los dejan dormir en paz, si sienten que están viviendo en una mentira, tengan el valor de buscar la verdad. No importa qué edad tengan, no importa cuántos años lleven en esa situación, no importa qué tanto miedo les dé lo que puedan descubrir. La verdad duele, sí, pero la mentira duele más, y la mentira nos roba algo que nunca vamos a poder recuperar, el tiempo. Tiempo de vivir auténticamente, tiempo de tomar nuestras propias decisiones, tiempo de construir la vida que realmente queremos. Yo perdí 20 años esperando a un hombre que no valía la pena mi espera, pero recuperé el resto de mi vida, y esos años que me quedan van a ser míos, completamente míos. Si yo pude hacerlo a los 64 años, después de 32 años de matrimonio, después de 20 años de mentiras, ustedes también pueden. Nunca es tarde para reclamar su dignidad. Nunca es tarde para exigir la verdad. Nunca es tarde para empezar una nueva vida. Y recuerden siempre esto, mis queridas, ustedes no nacieron para vivir en función de las mentiras de otro. Ustedes nacieron para vivir su propia verdad, para construir su propia historia, para ser las protagonistas de su propia vida. No sean como yo fui durante 20 años, una mujer que esperaba que otro decidiera su destino. Sean como soy ahora, una mujer que decide su propio destino. Porque al final del día, la única persona que puede cambiar su vida son ustedes mismas. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar. Si esta historia las inspiró, si les sirvió de algo, si conocen a alguien que necesita escucharla, compártanla. Déjenme sus comentarios contándome de qué país me escriben, qué les pareció mi historia, si tienen alguna situación similar. Y recuerden, la vida empieza el día que decidimos dejar de esperar y empezar a actuar. Hasta la próxima, queridas. Se despide de ustedes con mucho cariño, Esperanza Hernández, desde Tlaxcala, México.